Bienvenidos, señores, ¿qué tal? Una jornada más, ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería, esa máquina del tiempo que encendemos para todos ustedes visitando nuestro municipio de forma exhaustiva, sobre todo rescatando, escarbando, rascando todos los detalles de nuestra historia, como siempre lo hacemos a través de nuestro cronista oficial, de don Manuel Domínguez, visitando nuestro cementerio, nuestro campo santo, desde hace ya varios programas, y a través de nuestro cementerio, como no, recordando también grandes figuras motreleñas, bueno, pues que sin duda alguna pues trabajaron y formaron gran parte de nuestra historia y que están lógicamente pues morando aquí en nuestro cementerio. Recordamos que estuvimos visitando nuestro patio 2, el patio que originalmente era el cementerio, como digo, de la forma primigenia, ¿no? Más tarde se construían los patios 3, 4, 5 y el último, entre comillas, de esa época, en 1858, nos venimos ya al patio 1, un patio que vemos lógicamente con una cierta relevancia, una prestancia y una singularidad bastante especial, puesto que aquí moran también pues familias y personalidades pues con gran empaque, quizás el patio más vistoso, podríamos decirlo así, y el cual nosotros vamos a recordar en el día de hoy. 1858, ¿no, don Manuel? Efectivamente, el ayuntamiento decide ampliar el cementerio, darle cierta prestancia al cementerio. Estamos hablando de 1858, de la idea del cementerio romántico. Los cementerios empiezan a tener pues, cierto valor de la memoria, antes no eran así, y a partir de mediados del siglo XIX es cuando los cementerios empiezan a tener cierta prestancia, ¿no? O intentan darle los ayuntamientos cierta prestancia. Y mantener un poco el caché de la propia familia, claro, ¿no? Sí, un poco, claro, es decir, es la continuación, es decir, se refleja en el cementerio la estructura social de la vida, ¿no? Claro. O sea, a nivel de la muerte, de la estructura de la vida también. Este patio se hace en 1858, se empieza a construir en 1858, la verdad es que tarda 30 años en construirse. Fue lento, las obras de casa de palacio van despacio, y sí que es verdad que se intenta pues darle más prestancia al cementerio y lo hacen construyendo hacia el sur, es decir, añadiendo al antiguo patio 1, hoy patio 2, un añadido, un patio rectangular, pues prácticamente de casi las mismas medidas que el patio 2, porque yo diría que si lo viéramos en su momento justo coincidiría con la misma longitud del patio 1, prácticamente simétrico, ¿no? Simétrico, y lo hace José Díaz de Losada, es el arquitecto del ayuntamiento, que es el encargado por parte de la corporación de construir este patio. La verdad es que también es muy simple, lo único que hace es dividirlo, como podemos ver, dos estructuras rectangulares. La parte central se dedica a 10 panteones y después una serie de nichos, 584 nichos exactamente. En las esquinas se hace una especie de capilla para enterramientos infantiles y depósitos de cadáveres, y en alguna de las esquinas pues se establece también otra de las capillas. Este es el patio con más prestancia del ayuntamiento, del patio municipal, que el ayuntamiento hace, hola Ignacio, hace buscando pues esa idea de darle a un cementerio que por lo que se ve eran 4 muros cerrados y poco más, darle la prestancia que pudiera tener pues no el ayuntamiento, el patio del cementerio municipal de Granada, ¿no? Que era otra cosa, pero sí darle cierta prestancia al de Motril. Sí, no, aquí a diferencia del patio 2, que lo estuvimos viendo el otro día, un patio más cuidado. Un poquito más cuidado, y a nivel de figuras, a nivel de panteones, claro, a nivel de cultura. La ley de 1855 permite al ayuntamiento que se haga vendiéndolo previamente. Como siempre es que el ayuntamiento le pilló sin dinero, como siempre, y permiten hacerlo con venta previa, es decir, con el dinero que la gente compró los nichos y los panteones aquí, construyeron el patio. Se conserva esta documentación está en el archivo del ayuntamiento y se conserva. Y sabemos perfectamente que aquí pues las familias más importantes de Motril adquirieron nichos, adquirieron panteones y se hizo con presos, curiosamente. Con presos que estaban dedicados a trabajo forzado en la carretera de Granada. Mano de obra barata. Mano de obra barata. Claro.
y se conserva, ¿no? Se conserva toda la documentación de la construcción de este patio, incluso se conservan algunos planos. José Díaz de Losada fue el arquitecto que construyó, que por cierto está enterrado aquí, ahora lo veremos. Y bueno, pues este patio en teoría se pretendía que las grandes familias de Motril de aquella época pues estuvieran aquí y bueno, algunas se consiguió, ¿no? Es decir, que evidentemente hasta 1889 no se termina este patio, es decir, que tardaron unos cuantos años, prácticamente 30 años en construir este patio. Las cosas de Palacio van despacio y este patio se tardó mucho tiempo en construir. Y es el patio ahora mismo más importante. ¿1800? 1889, es decir, que se construye en el 58, se empieza en 1858 y se termina en el 89, siendo el alcalde Francisco Arroyo, ¿no? Es decir, que es un patio, quizás aquí se trasladaron por las fechas que tenemos en las lápidas, deberían ser trasladados de otro sitio. Porque hay algunas fechas. Por eso te he preguntado, porque yo estoy viendo, por ejemplo, 1873. Claro, ¿no? Ya estaba, estaría medio construido, es decir, claro. Pero en realidad el edificio y la capilla, que ahora también la veremos, pues se tardó hasta se inaugura, precisamente en la placa está ahí en la entrada del cementerio, recordando la fecha que se puso en servicio. En teoría debía estar en servicio mucho antes, ¿no? Seguramente, pues los pabellones de nichos que se construyen aquí tampoco era tanta construcción, ¿no? Y da la impresión de que hay algunos enterramientos que se traen de otro sitio, ¿no? Posiblemente, pues algunos de ellos, yo diría que hasta del cementerio del Carmen, ¿no? Es decir, posiblemente algunos de ellos, no lo sabemos porque no se conserva la documentación, pero algunos de ellos, es decir, que 1873 en teoría no estaba terminado de construir. Lo que no sabemos es si se trae el enterramiento después, se hace un traslado después de otro sitio aquí a este panteón de la familia Garballo, Garballo Bermúdez de Castro, claro. Y que fijaros que los enterramientos son curiosísimos, ¿no? Está desde 1873 hasta el año 2020, es decir, que esta familia todavía mantiene sus enterramientos en el Bermúdez de Castro. Bermúdez de Castro, Garballo Bermúdez de Castro. Y aquí pues está prácticamente gran parte de la familia Moreno Garballo, Antonio Moreno Garballo, que fue incluso Antonio Moreno trabajó en el ayuntamiento de Motril, es decir, que hay mucha gente conocida en este patio. Y ha pasado un poco lo mismo también, es decir, este patio se ha reutilizado, ¿no? Es decir, la mayor parte de los nichos ya prácticamente son casi todos nuevos, ¿no? Con lo cual pues no se ha conservado parte de esa memoria de este primer patio, pero este primer patio, muchas de las escrituras de ventas de nichos están aquí, ¿no? Es decir, que se han conservado y sabemos perfectamente y podemos recorrer, pues quizás los panteones de más prestancia estén aquí y quizás, pues evidentemente era el patio de mayor relevancia del cementerio motrileño. Podemos ver algunas cosas, es decir, algunos que son pues muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos ver, aparte de médicos como la familia Aguado y María de Rosario Hernández, es decir, la familia Hernández Álvarez, fijaros este nicho, ¿no? De 1878, Vicente Tros de Ilardulla Albéniz, mariscal de campo, Jerónimo Tros de Ilardulla Mendoza, capitán de la Real Guardia Valona, don Pedro Tros de Ilardulla de la Real Guardia Valona. Valona era la guardia que protegía al rey, ¿no? Es decir, que y Pedro Tros de Ilardulla, que murió muy joven, pero fue escritor, tiene un librito sobre la geografía física de Motril y un artículo bastante largo sobre la historia de Motril, publicado sobre el principio del siglo 1909. Pues ahí lo tenemos a Pedro Tros de Ilardulla, alumno de la Escuela de Caminos, ¿no? que fue uno de los historiadores que conocemos y su librito sobre la geografía de Motril, que yo lo tengo fotocopiado, pues es muy curioso de verlo, un estudio y datos sobre la historia de Motril, que publica en uno de los periódicos motrileños de principios del siglo, que también habla de la historia de Motril, que fue uno de los primeros historiadores motrileños, ¿no? Y murió muy joven. Esteban Martín Feriche Martín, Teresa Cazorla, es decir, gente muy conocida, Juan Fernando Garballo Cabo, es decir, que familia Garballo,
y hay pues algunas lápidas pues muy antiguas, del principio de los 20. Esta que apenas se ve era de la estación de telégrafo, fijaros, de 1898. Muerto en la estación de Motril el 1 de enero de 1898, a los 45 años de edad. Sí. Jefe de telégrafo. El jefe de telégrafo lo mataron, le dieron un tiro. Fue una de las tragedias motrileñas de aquella época. Era el jefe de telégrafo de Motril. Es decir, que hay pues muchísimas, y lo que digo, pues se han reutilizado. Gerardo Esteva García de Viedma, ¿quién no conocía a don Gerardo, no? Es decir, un hombre también muy relacionado con la cultura de Motril, no solo con la medicina, fue el gran obstetra de Motril, ¿no? En unos años la clínica de don Gerardo era famosa y él fue una gran persona y un gran hombre, ¿no? Y evidentemente, pues aquí también está enterrado, ¿no? Y es verdad que relativamente pronto y todo el mundo lo recuerda, todavía muchísima gente lo recuerda a don Gerardo, ¿no? Gerardo fue un hombre muy implicado con la cultura en Motril, con la educación en Motril, un hombre muy implicado, aparte de su faceta como médico ginecólogo. ¿Cuántos deben su ¿cuántos nacimiento? En su clínica, ¿no? Es decir, que hay una gran historia. Podemos repasar cualquiera de los nombres que tenemos aquí, Juan Luis Ballesteros, familia Ballesteros. Es decir, que indudablemente pues todo está lleno de historia motrileña, ¿no? Estos pabellones, digo que empezaron a usarse o a construirse en 1850, estos pabellones de nicho. Y en las esquinas se dedicó para enterramientos infantiles. Y la fosa común que está ahí, el depósito que está ahí, debajo. Estos escalones no están hechos No, es que hay un agujero y ahí sí. está la entrada en la fosa común, ¿no? Cuando los restos se sacan de los nichos se arrojan ahí. Ya también han desaparecido, casi todos eran enterramientos de niños. Cuando se enterraban, algunos, ¿no? Porque la mortalidad de infantil en el siglo XIX era extensísima. Claro, ¿no? si vemos algunas lápidas, pues fallecido o subía al cielo a los 5 meses, a los 4 meses. La mortalidad era tremenda, ¿no? Y bueno, algunas de ellas se reutilizadas también para mayores ya no. Pero esto fue durante mucho tiempo los enterramientos de niños. Esta y la otra del otro lado, la otra esquina del patio fue usada para enterramientos infantiles. La familia Illuminati, hoy no queda nadie, bueno, sí, queda Rosy y Patricia. Y el hermano. Y el hermano, sí, la familia Torres, de la Torre y Moreu, otra de las familias importantes de Motril, es decir, la familia Moreu, ¿no? Que tuvieron una importancia tremenda en el mundo de la economía, de la Torre Moreu, ¿no? Que fue y la Torre Moreu, que fue una familia, Horacio Moreu, alcalde de Motril también, es decir, que tuvieron una importancia tremenda en la historia de Motril, en esos años de finales del 19, principios del 20. ¿Todos vienen de nuestros días Moreu? Sí, familia es decir, que indudablemente forman parte de la historia, ¿no? Es decir, que es curioso cómo ha quedado pues, una parte de la historia muy importante de nuestra cultura y de nuestro mundo de los negocios, eran banqueros, ¿no? Es decir, que indudablemente formaron parte de la historia cultural y económica de la ciudad. De la banca Moreu, ¿no? Claro, la banca Moreu. Recordamos que había 3 bancas importantes, ¿no? Sí, la Rabasa, la Moreu y Rojas, y Banca Roja. Y bueno, pues, cualquiera de las lápidas aquí pudiéramos contar muchas historias de las lápidas que paseamos y vemos en este primer patio, ¿no? Yo diría 1880, no se había terminado el cementerio todavía cuando se había enterrado a Carmen Fernández Mejía, Medina de Mejía, pero que no se había enterrado. Gaspar Esteva 854. Moreu, banquero, Gaspar Esteva Moreu, claro que uno de los grandes banqueros de Motril. En cambio la familia Rabasa tiene otro enterramiento aquí. Este panteón pertenece a la familia Rabasa. Hay muchas historias aquí en este primer patio, Fernando Bengoa, es decir, que hay muchísimas historias.
que nos cuentan historias del Motril pasado, personajes del Motril del siglo XIX. Es que cuando cualquier enterramiento de 1880 hace referencia fundamentalmente a mediados del siglo XIX, es decir, que esta gente vivió a mediados del siglo XIX y tuvieron mucha importancia en el Motril de aquella época, ¿no? Muchos apellidos conocidísimos. Muchísimos apellidos conocidos. Algunos que no me suenan, por ejemplo, Mantarás y Gans. No, tampoco lo conozco yo. Este, por ejemplo, Mantarás, administrador de aduanas. Administrador de aduanas, sí. De esta. Ahí, administrador de aduanas, del año 1919. En esta capilla está la familia Díaz Moreu. En esta capilla que tenemos aquí, la familia Díaz Moreu, aquí está enterrado el almirante Díaz Moreu, famoso por su intervención en la guerra de Cuba. Con el acorazado Colón. Con el acorazado Colón. La guerra de Cuba, fue con el acorazado Colón a la guerra de Cuba. Es verdad que lo mandaron con un acorazado sin cañones a luchar contra la flota norteamericana. De la precipitación, ¿no? De rápidamente, era una acorazado. Una guerra que estaba perdida, porque España no podía competir con la potencia militar de los Estados Unidos en aquella época, pero allí fueron los soldados españoles a defender, pues, la patria, ¿no? Y bueno, allí estuvo Díaz Moreu, no muere en Motril, es trasladado por la familia de Don Moreu a Motril y es enterrado aquí. Aquí está también, pues, parte de la familia Moreu, alcalde de Motril, gente que tuvieron una gran importancia en la historia económica y política del Motril de mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX. Díaz Moreu, por ejemplo, fue senador, es decir, fue uno de los grandes cargos de la historia de Motril también, aparte de comandante de navío, fue también senador, político, compitió por la alcaldía de Motril también, es decir, que fue un personaje que, aunque él parecía que no era muy político, no le gustaba demasiado la política, sí que estuvo en política, fue íntimo amigo de Canaleja, del presidente de gobierno Canaleja, y seguramente por la amistad con Canaleja él terminó siendo diputado por Alicante o senador por Alicante, pero sus días muere en Alicante, pero la familia lo traslada aquí a Motril y aquí está enterrado. Uno de los grandes personajes, claro, uno de los ilustres motrileños, ¿no? De la historia más moderna del Motril, de finales del XIX, principios del XX. Yo no hace mucho creo que di una conferencia en su centenario, di una conferencia hablando de él, y la verdad es curioso, porque estuvo en Filipinas, estuvo en África, es decir, que se recorrió todos los escenarios bélicos de la España de aquella época, de la guerra española en Filipinas, en el norte de África, en Marruecos, estuvo en la guerra de Cuba y terminó, pues, de político, terminó con cargos políticos de diputado, senador, y unas veces por Motril, por Granada, otras veces por Alicante, y esa fue su vida, una vida, pues, de aventurero, ¿no? Es decir, la vida tuvo aventuras impresionantes para escribir una novela de la historia. De hecho, salvó su vida precisamente allí en Cuba, ¿no? Con el acorazado Colón, que se hundió, sí. y él sí fue rescatado, ¿no? Sí, fue rescatado por los marineros, por la Armada norteamericana, fue recibido como héroe, con honores por el gobierno norteamericano y devuelto a España por el gobierno norteamericano. En olor de heroicidad, ¿no? Y el Ayuntamiento de Motril le dedica una plaza, la Plaza de la Monja, que hoy se llama Plaza Díaz Moreu. La Plaza de la Monja, donde está la farmacia de Corzo actualmente, sí, claro. La antigua Plaza de la Monja le ponen... Sí, pero que ahí murieron bastantes motrileños, unos 300... Sí, participaron unos 300 motrileños en la guerra de Cuba. Soldados motrileños, ¿no? Entre marinos, infantería de marina, tuvieron casi 300 motrileños, algunos de ellos pues allí se quedaron en Cuba, otros consiguieron venir a Motril, muchos de ellos vinieron enfermos y después no se les acogió, salieron con mucha historia de héroes de aquí, pero cuando volvieron después de la pérdida del imperio colonial, pues no fueron recibidos tan bien, ¿no? Es decir, un poco se olvidaron de ellos. A mí me gustaría que de alguna manera se acordara de todos los 300 soldados motrileños que estuvieron luchando por España
en la guerra de Cuba, una guerra pues, muy complicada para los españoles. Cuba estaba muy lejos y la potencia militar norteamericana era muy superior a España, ¿no? Con lo cual, tampoco pues, costaría nada en alguna plaquita, en algún poner una sitio. plaquita, incluso se aprobó en un pleno poner Ah, una ¿sí? plaquita debajo de Díaz Moreo recordando a los soldados motrileños que estuvieron en la guerra de Cuba. En la misma plaza de Díaz En la misma Moreo. plaza debajo, es decir, un recuerdo pues también a los soldados de Motril. Pues Y claro que sí. hay pues muchísimos nombres, la familia Feriche, la familia Cazorla, aquí tenemos pues ni más ni menos que podíamos citar, siempre te olvidas algunos, pues es difícil seguirlos a tantos, pero está Gaspar Esteva y Rabasa. Gaspar Esteva, otro de los personajes de la historia de Motril contemporánea, ¿no? Fue escritor, político alguna vez, fue alcalde de Motril incluso, pero yo creo que don Gaspar Esteva de político no tenía nada, tenía más de literato y de buena gente, de persona, de ¿no? personaje dedicado al mundo a la cultura, pero tuvo en algún momento pues, un editor de uno de los periódicos más conocidos de aquella época, la revista, se llamaba la Revista Local y Literaria, y fue uno de los grandes personajes. Lo mismo escribió pues alguna novela, zarzuela, fue un hombre promotor de la cultura en Motril, y el Ayuntamiento de Motril pues le puso una placa y le dedicó la tradicional plaza de Pineda, hoy conocemos como Plaza de las Palmeras, le pusieron Plaza Gaspar Esteva. Rabasa. Y la verdad es que fue todo un personaje. Yo no hace mucho escribí, hace un par de años, un artículo sobre él, sobre su muerte. Tuvo un accidente en Granada y lo atropelló un tranvía. En Granada iba a hacer unos negocios en Granada, un tema de su trabajo y tal, era abogado, y tuvo la mala suerte de intentar subirse en un tranvía en marcha, no lo consiguió, se cayó y lo atropelló. El mismo la jardinera, tranvía. es decir, el segundo vagón que llevaba el tranvía. Y bueno, aquello fue un duelo tremendo en Motril, porque además no, era un hombre relativamente joven. Pues iba a decir, no era... No, era hombre, y además muy querido en Motril. Hijo predilecto de hijo predilecto, desde fundador del Colegio Politécnico, es decir, desde joven había estado volcado, aparte de su tema de negocio y tal, y de su profesión, había estado volcado con el tema de la cultura en Motril, la creación del liceo motrileño, el teatro en Motril, la poesía en Motril, la prensa en Motril, lo hizo todo, ¿no? Prácticamente lo hizo todos los aspectos de la cultura motrileña. Fue un personaje, poeta, literato, escritor, cronista, político, hizo un poco de todo, conferenciante. Fue todo un personaje que a lo mejor había que ver, yo diría que todos estos personajes que han contribuido tanto a la historia de Motril, a la cultura de Motril, no tienen tiempo ni tienen ideología, ¿no? Es decir, forman parte del acervo patrimonial de la ciudad. Motril en ese aspecto hemos sido poco agradecidos, ¿no? Es decir, este personaje se merecía alguna estatua, ¿no? Como Javier de Burgos o Díaz Moreu, son personajes que... Pero Díaz Moreu a lo mejor pues no estuvo tan implicado con Motril, porque no estuvo en Motril, porque sus destinos como militar fueron desde Filipinas estar siempre fuera, claro, a Marruecos y América, pero Gaspar Esteva Rabasa, que estuvo peleando por la cultura Motril desde, yo diría que desde los primeros años de la juventud, ¿no? Hasta que tuvo la mala suerte de que lo pillaron tranvía en Granada, lo atropellaron tranvía en Granada. Lo que le pasaba a Julio Rodríguez cuando hablábamos... Como lo pasaba a Julio Rodríguez, a lo mejor estos personajes necesitarían, ¿no? A lo mejor no una estatua, a lo mejor una placa, ¿no? Esta misma placa que tenemos aquí, pero ponerla, darle su valor de vida, ¿no? No su valor de muerte, sino su valor de vida, ¿no? Aquí nació, pues, Gaspar Esteva Rabasa, un personaje literato motrileño y tal. Oye, que nos engrandece a nosotros también como ciudad el hecho de acordarse de los nuestros y poner en valor a los nuestros, ¿no? Lo que han significado, lo que siguen significando para nosotros. Indudablemente, gente tan importante. Ha tenido pues una importancia tremenda en ese aspecto, ¿no? Es decir, gente que, como Gaspar Esteva Rabasa, que fue político, yo diría que por casualidad, ¿no?
pero tuvo una importancia tremenda en la cultura motrileña. Es decir, cualquiera que un poco quiera saber de la cultura motrileña a finales del 19, principios del 20, hay que hacerle referencia a Gaspar Esteban Rabasa. Es decir, que indudablemente, yo por eso digo que somos a veces las ciudades, o tenemos memoria corta, ¿no? Y a lo mejor hoy nadie, muy poca gente sabe que la plaza de las Palmeras es Gaspar Esteban, porque además la plaza es muy pequeñita. Exactamente, está allí arribita, ¿no? La plaza, ese es el nombre, pero... Y no se ve prácticamente, pero fue un gran hombre, es decir, era un gran hombre en sus intereses por la cultura en Motril, ¿no? Tuvo su aspecto político, lo cual no lo hizo mal tampoco, es decir, que en ese aspecto tampoco fue... Pero tuvo un aspecto cultural que es muy importante. Aquí vemos algunos de los... La familia Vallecillos, José Vallecillos, que muere en Holanda, y era uno de los inmigrantes motrileños, accidente de trabajo en Holanda, fue muy comentado en Motril en su época, y la familia Vallecillos hicieron este templete a la memoria de... Fallecía con 30 años de edad. Sí, morimos joven. Fue muy trágico, ¿no? La familia Rabasa, allí está en otro panteón de la familia Rabasa, la familia de banqueros, comerciantes. Muchos de ellos, como los Moré, Moreu, Rabasa y tal, de origen catalán. Sí. La burguesía motrileña, los catalanes que llegan a Motril en el siglo XIX, y forman la clase alta, burguesa alta de Motril, se dedica al comercio, a la banca. La banca Rabasa fue un negocio muy conocido en el Motril de finales del siglo XIX y principios del XX. Y casi todos están representados aquí, la familia Carballo. Los Carballo se dedicaron fundamentalmente al principio, o los primeros datos que tenemos de los Carballo están dedicados a la fabricación de textiles. Tenían un taller de textiles en la calle Las Cañas y a mediados del siglo XVIII se trasladan y compran las naves de una fundición que había en el llano La Fundición, al lado del Javier de Burgos, y allí establecen ellos el telar, el famoso telar de la famosa fábrica de los telares, ¿no? Eran las naves de la fundición de Burgos y Kirkpatrick, que tenían una fundición de plomos allí en ese que hemos llamado, ya era la fundición, y allí ellos compran y trasladan cuando ya cierra la fábrica de la fundición, trasladan sus talleres allí, y a partir de ahí una familia que también surge con fuerza en Motril económicamente, ¿no? Dedicado siempre al mundo del comercio, y formaron parte de la burguesía motrileña, la familia González Carrascosa, provenientes del Obre, y que se establecen también en Motril, y que tienen pues yo siempre recuerdo a mi amigo Juanjo González Carrascosa, escribano González Carrascosa, y evidentemente pues tuvieron una gran importancia los González Carrascosa en la historia motrileña. Juanjo y José Luis, que no están y ya con nosotros. Teresa, que es la madre, González Carrascosa, el González Carrascosa, don Francisco González Carrascosa, que fue director general del Ministerio de Agricultura durante la República, y después fue un famosísimo abogado. Después de la Guerra Civil fue un famosísimo abogado, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí la mitad de este patio 1, como estábamos hablando, porque nos queda todavía que visitar la parte simétrica. Hemos venido por aquí y bueno, recordando pues a muchas y numerosas familias, digo muchos apellidos que lógicamente a todos los que seguro que están viendo la televisión de Motril, viendo nuestra alquería, les suenan todos estos apellidos. Y muchísimos más. Y muchísimos más que lógicamente que podríamos estar, porque bueno, vamos un poco a bola pluma. A bola pluma, lógicamente, para no demorar muchísimo este programa de nuestra alquería, de la visita al cementerio, porque esto si no sería tremendamente largo. Nosotros, si te parece, Manolo, vamos a dejar aquí para este último programa nuestra visita. Vamos a seguir en el próximo también, si acaso nos iremos a la otra parte de este patio 1, porque nos queda por seguir visitando nuestro cementerio, y como ustedes bien están comprobando, pues la historia de nuestros motrileños, la historia de todos esos protagonistas que nos ha ido dando
nunca mejor dicho, la historia de nuestro municipio. Así que nosotros les emplazamos ya para la semana que viene aquí en nuestra alquería, donde seguiremos visitando nuestro cementerio y por tanto las grandes historias de nuestros grandes motrileños. Hasta entonces, os esperamos. Adiós.